Empezó cuando llamábamos a las estrellas, en la oscuridad. Nos sentíamos tan pequeños, cayendo a través de un vasto vacío, mientras nos aferrábamos a la piel del mundo, sin una razón del porqué. Éramos curiosos, claro, pero a fin de cuentas, pienso que simplemente estábamos asustados. Y éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos niños, y al igual que un solitario niño perdido, hicimos la única cosa que creímos que podía detenerlo. Hicimos lo único que creímos que le daría sentido al universo. Buscamos ayuda. Durante años, estudiamos el cielo en busca de una señal. Mandamos señales a las estrellas, más allá de la oscuridad. ¿Acaso estamos solos? Pero los cielos eran callados, siempre tranquilos, dejándolo siempre a nuestra imaginación. Pero la curiosidad de un niño nunca para, y tampoco lo hizo la nuestra. Enviamos mensajes a cada rincón del espacio, década tras década. Nos negamos a creer que no había nadie más allí. Tenían que estar allí. Sin embargo, por algún motivo desconocido, nunca nos respondieron. Todo el mundo recuerda cuando eso cambió. Se piensa que nos respondieron al mensaje de recibo de 1974. La respuesta del mensaje de recibo fue recibida alrededor de hace 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje se recibió en la radio del observatorio de Hat Creek, en California. El telescopio Allen recogió algo que sonaba como una interferencia de estática, que continuó durante 1 hora. Consistía en un irreconocible sonido chirriante y zumbante, que continuó sin cesar durante 1 hora entera. El significado del mensaje nunca fue descubierto, si es que había uno. La única cosa que sabíamos era que la señal se había originado en algún lugar de la constelación de Hércules, cerca del cúmulo de estrellas Messier 13. Tan pronto como la señal se detuvo, el verdadero mensaje comenzó. Hicimos contacto ese día y respondimos a una gran incógnita. ¿Quién está ahí? No vino de ninguna radio, pero había una voz dentro de nuestras cabezas, preguntándonos a todos nosotros. Yo lo escuché, mi esposa lo escuchó, los jóvenes lo escucharon, y los ancianos también. Incluso los sordos lo hicieron. Todo el mundo, en todos lados, escuchó aquella voz preguntándonos en nuestras cabezas, en cada lenguaje de la tierra. Lo recuerdo casi tan claro. Eso preguntó con una tan familiar, pero indescriptible voz, que siempre estaba en mi mente. Era como si mis propios pensamientos tuvieran conciencia y hubieran decidido hablar directamente conmigo. El mundo parecía detenerse, mientras todos escuchaban sus siguientes palabras. ¿Quién eres? La abrumadora pregunta pareció persistir en nuestras mentes durante horas, después durante días, y luego por semanas. Ese día, todo cambió. Desde el inicio, estuvieron los escépticos y los supuestos elegidos, que clamaban que Dios había hablado con nosotros, diciendo que el tiempo para arrepentirse había comenzado. Estuvieron aquellos que clamaron no escuchar nada, y aquellos que aseguraban que los alienígenas nos estaban dando sus propios mensajes secretos. Y por supuesto, hubo aquellos que realmente creyeron que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre similar a nosotros. Una lista para comunicarse. Lista para guiarnos en la oscuridad. Estábamos equivocados. Nunca habíamos hecho contacto con vida alienígena. Al menos, nada comprensible o algo discernible para el entendimiento humano. Las estrellas son vastas, y en su inmensidad, nuestras voces habían llegado a los oídos de algo realmente incomprensible. Algo hambriento y malévolo. La voz. Nos dimos cuenta de nuestro horror cuando la tierra comenzó a gruñir. Debajo de nuestros pies, en todos lados, la tierra comenzó a retumbar. El sonido muerto sacudió el polvo y la tierra debajo de nosotros. Nadie sabía lo que lo causaba, al menos
No hasta que el llamado comenzó. Los cementerios comenzaron a gritar. Al mismo tiempo, los muertos también gritaron. Cada fallecido, cada hombre, mujer y niño estaban retorciéndose en su tumba. Cada animal lo hizo también. Cada perro, cada gato, todo aquello que alguna vez pisó la tierra. El llanto de antiguas ballenas sacudió los océanos, y los estridentes chillidos de las aves hicieron eco en los bosques. Los ataúdes se sacudieron, y las morgues aullaron. Las voces se detuvieron al mismo tiempo, y en un instante dejaron al mundo en completo silencio. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Te escucho. Sonó como un susurro detrás de nosotros. Una siniestra, pero extrañamente risueña presencia, que se sentía tan cerca, pero realmente aún estaba muy lejos. Nos dejó suspirar en silencio durante el minuto antes de hacernos una promesa. Una promesa que todos sabíamos que era verdad. Ya voy allá. La voz se fue y el aire se llenó de gritos nuevamente. Esta vez venían de los vivos. Después de que la voz se fue, nos dejó con nuestros propios problemas. Millones de personas entraron en pánico y un legítimo caos se apoderó de las calles. Muchos murieron en la violencia y desorden de esa noche. Ellos no conocerían el desastre que ocurrió tiempo después. El resto de nosotros estábamos condenados. Solo podíamos esperar. Los gritos de los muertos solo fueron el inicio de los efectos que se sintieron cuando la voz se acercó. Mientras más cerca estaba, más se sintieron. La primera noche después de los gritos, nos dimos cuenta de que las estrellas sangraron por primera vez. Una sección del cielo se tornó negra, más oscura que la noche misma. Solo era realmente visible debido al brillo de las estrellas fuera de ese espacio. La luz de aquellas estrellas se volvió roja y hacían parecer como si el cielo sangrara, como si tiraras colorante rojo en el agua. Su luz se retorcía y fluía alrededor del borde de una masa invisible. Supe entonces que estaba frente al rostro de la voz. Nuestros científicos aseguraron que no había nada allí, y sus radares y escáneres siempre se tornaron vacíos. Sus telescopios no podían ver nada más que oscuridad en esa zona del espacio. Como fuera, la prueba estaba enfrente de nosotros, mientras que cada noche, aquel vacío estaba más cerca de nosotros. Lo vimos llegar. Conforme cada noche pasaba, aquel punto negro se acercaba, y más estrellas sangraban a su alrededor. Durante el día, un nuevo infierno vino a nosotros. Los efectos se volvieron peores. El día siempre traía algo nuevo. Estaba seguro que lo que ocurriría jamás había sido visto. Los animales comenzaron a desaparecer. Todos ellos, sin rastros, huellas o cuerpos que fueran dejados atrás. Las mascotas huyeron, algunas de forma violenta, pero todas ellas se fueron y no volvieron a ser vistas de nuevo. Los bosques fueron abandonados por completo y los océanos se vaciaron. Los cielos estaban callados. El mundo parecía estar vacío y solo. Se sentía igual que agua, volviendo a la orilla justo después de un tsunami. Hace aproximadamente 2 semanas, los científicos intentaron hablar de nuevo con la voz. Esperaban que quizás pudieran platicar con ella. Le contaron sobre todo lo que estaba ocurriendo en nuestro mundo, y le hicieron algunas preguntas. Ellos rogaron, y ella jamás contestó, cuando pidieron que la voz nos enviara una respuesta. La noche siguiente, el cielo se iluminó con franjas de fuego. Estuvo alumbrado por horas, flameando en rojo y anaranjado. No supimos la magnitud de los efectos hasta el día siguiente, cuando los televisores se quedaron en estática y los teléfonos se negaron a seguir trabajando. Nos sentamos a observar cómo los satélites caían del cielo.
Después de los reportes, vinieron los rumores y murmullos. La cordura era cosa del pasado. El aire cayó pesadamente sobre todos nosotros. La voz estaba cada vez más cerca, y todos podíamos sentirlo. Llovió por toda una semana, luego de que los satélites cayeran. La lluvia era salada, y estaba plagada de una desconocida suciedad que tornó el pasto de negro. Tal vez los satélites habían topado con algo de esto antes de caer del cielo, aunque nadie lo sabía con certeza. Todo lo que sabíamos era que había caído de las nubes, tan negro como el carbón, y que había oscurecido al sol, como cenizas líquidas. La oscuridad cayó sobre nosotros durante días. Cuando las nubes se dispersaron, el cielo estaba vacío. No había nubes, e incluso, el cielo se tornó más gris. Si el sol se encontraba en algún sitio en el cielo, jamás pudimos volver a saberlo. Incluso cuando nos había abandonado, cada día lentamente se hacía más gris y oscuro, hasta que finalmente, el día y la noche eran exactamente lo mismo. Algunos dijeron que habían visto cosas en la oscuridad, criaturas con grotescos apéndices y rostros torcidos, acosándolos desde una esquina de su visión. Ellas eran altas, blancas criaturas que parecían estar mudando de piel podrida. Podían verse por 1 o por 2 segundos antes de desaparecer, sin dejar ningún rastro. Muchos pensaron que ese era solo el primer paso de una invasión alienígena. El resto de nosotros no sabíamos ni qué pensar. Sin embargo, sabíamos que no podía ser así de simple, ni tan bueno. Ellos posiblemente estaban teniendo alucinaciones, solo más locura que soportar. Pero últimamente, era lo más inofensivo que había. Más inofensivo que los gritos de los muertos, los animales desaparecidos o el cielo agonizante. Lentamente, aparecieron más de aquellas figuras, y durante más tiempo. Creo que todos vimos alguna vez al menos una, pero no creo que una persona común y corriente supiera realmente por qué estaban aquí. Ellas nunca tocaron o hablaron con nadie, y ciertamente, nunca dañaron a nadie. La mayoría de los que los habían podido ver más de cerca, los describían con una apariencia lúgubre o triste. Algunos incluso dijeron que las criaturas los veían por las noches, y algunos más dijeron que las criaturas parecían estarse disculpando con ellos. Incluso, alguien llegó a decir que vio a uno tumbado en el suelo, con las manos en la cabeza. Dijo que parecía estar rezando por nosotros. Los rezos no funcionaban. Las iglesias y sitios de adoración que tanto nos habían separado por tanto tiempo, al final, terminaron por no darle esperanza a nadie. La voz les permitió rezar y rogar por un tiempo, pero hace algunos días, aquella voz lo terminó todo. Nadie preguntó cómo. En este punto, nada de lo que pasaba sorprendía a nadie, y al final, todos los libros de adoración fueron quemados. Cada Biblia, cada Corán, todo. La gente se apresuró a sus lugares de fe, pero no encontraron consuelo en ningún lado. Las iglesias y templos sufrieron los mismos destinos, si no es que peores. La gente había sido abandonada, despojada de sus más grandes esperanzas. Hubo rumores de iglesias alrededor del mundo, cuyas paredes habían sido edificadas con los cuerpos de aquellos que buscaban refugio. Habían sido clavados en aquellas paredes, atrapados en ellas, al igual que moscas en una trampa. Murieron, aún rogando por esperanza, pero estaban más allá de la ayuda de Dios. Los demás aprendimos a dejar de rogar. Solo esperamos. El mensaje final llegó. Vino de más allá del cielo. Se sintió por encima de nosotros. La voz retumbó y articuló una sola verdad. Ya estoy aquí. Hay una oscuridad más allá del horizonte, fruto de los retorcidos gustos de quien dudo haya sido visto alguna vez. Llegó con los gritos de incontables almas, avanzando rápidamente. Las estrellas continúan muriendo, y estoy seguro de que no las volveremos a ver nunca más. La luz muere rápidamente. No dejo esto como una advertencia.
No. Es muy tarde para eso. Considérenlo más como un hecho. El último que la humanidad verá. Siempre solíamos preguntarnos si realmente estábamos solos, perdidos. En su lugar, debimos preguntarnos si estábamos ocultos y a salvo. El universo es infinito, y ciertamente, nuestro conocimiento sobre él es mucho más finito. Nunca debimos haber llamado a la oscuridad. Debimos habernos aferrado a la luz, y cerrar nuestros ojos en cada ocasión que mirábamos al abismo. En tanto los minutos finales se acercan, yo me aferro a esa única verdad cierta. Ahora, sé por qué el cielo siempre está tan tranquilo.